¿Cuánto podemos darle gloria al Señor? ¿Cuánto podemos darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores en esta hora? Si ese aplauso es para Él, dalo fuerte, dalo con gozo, dalo con alegría, dalo con regocijo, porque Él se merece toda nuestra adoración, se merece toda nuestra alabanza. Aleluya. Y yo quisiera de todo corazón, que es verdad que estamos siempre con algún tipo de necesidad, siempre estamos a lo mejor con un tipo de batalla, con un tipo de lucha, siempre resolviendo algo, pero que no se nos olvide que al Señor lo debemos adorar por lo que Él es y no por lo que solamente Él hace o nos da. Amén. Aleluya. Yo le voy a pedir a mi hermana Eva que pase en esta hora. Ella va a tener una reflexión sobre la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque habiendo otras personas en este lugar, el Señor pues se place en darme la oportunidad a mí. Amén. 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 Gloria a Dios. El mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Habiendo otras personas aquí más capacitadas que yo, pero yo le doy la gloria al Señor. Hermanos, para las personas que me ven a través de las redes y los que me verán después, especialmente la gente de Puerto Rico, donde no hay luz, no hay electricidad, me verán luego grabado. Mi nombre es Eva Aquiles, estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Spring, Texas, al norte de Houston, de la iglesia Casa de Oración. Hoy me complazco en compartir con ustedes un mensaje de la palabra en el libro vamos a hablar del libro de Nehemías. La última vez que yo estuve aquí al frente estuvimos hablando del libro de Esdras. El libro de Esdras, Ageo, Zacarías, Nehemías son contemporáneos porque todo lo que narra un libro complementa al otro. Esdras habla de cómo los cautivos salieron de Babilonia a reconstruir a Jerusalén, la ciudad, sus muros, y cómo en medio del desánimo Dios levanta profetas como Ageo y Zacarías para hablarle la palabra del Señor, para compartir una palabra profética que les daba ánimo, que les daba aliento. Y eso provocó que yo, en medio de mi curiosidad, pues yo dije, yo quiero saber qué fue lo que le dijeron. Amén. ¿Qué fue lo que habló? No fue que dijo, bueno, aquí dice el Señor irá. No, fue un tiempo que Dios estuvo tratando con el pueblo a través de esos mensajeros. Y entre otras cosas, me encanta cuando leo en la palabra que a través de Ageo Dios le decía al pueblo, ¡ánimo! ¡Ánimo! Porque Jehová está con vosotros. Amén. Y la gente se llenaba de entusiasmo. Pero dijimos la otra vez que esos cautivos que regresaron del imperio persa, salió un grupo grande desde Babilonia, liderados por el sacerdote Esdras, que también era escriba. Y sin él saberlo, a la misma vez, o más o menos para el mismo tiempo, sale otro grupo desde Susa, que era la capital del imperio persa. ¿Ok? El libro de Nehemías, hemos escuchado innumerables predicaciones a través de las redes, en distintas iglesias que yo he estado. Hemos escuchado estudios bíblicos sobre el libro de Nehemías, porque muchas veces se ve este personaje bíblico como un típico ejemplo de lo que es un líder, y se habla mucho del libro de Nehemías desde la perspectiva del liderazgo. Pero hoy yo no voy a abordar el libro de Nehemías desde esa perspectiva, sino que la voy a abordar desde otra perspectiva. Haciendo un paréntesis, el libro de Nehemías es un ejemplo de una persona que fue transformada por Dios. El pastor estaba hablando de que el amor transforma la vida, de que cuando venimos al camino del Señor, el camino del Señor nos transforma. Pues Nehemías fue transformado porque él ejercía una función en el palacio, que él era un copero, una persona de confianza, que el rey dependía de que él probara todos los líquidos que él iba a consumir
para estar seguro de que si tú no caes reventado muerto, pues entonces yo me lo tomo. Si está bueno para ti, está bueno para mí. ¿Ok? Así que era lo que hoy en día se conoce como un puesto de confianza en el gobierno. Bien de confianza. Es como usted trabajar en la Casa Blanca y usted trabaja directamente para el presidente. ¿Ok? Pero, ¿cómo fue eso de que él fue transformado? Porque él era un copero. Y más adelante en su historia terminó siendo el gobernador de la provincia de Judá. Como una persona que trabajaba en la cocina ya, que decía, pues yo lo único que hago es probar las bebidas del rey. Pero Dios lo exalta de esa manera, de que lo convierte en un líder, lo convierte en un ministro, lo convierte en un arquitecto que supervisa la obra, un ingeniero que dice cómo se va a hacer, en un líder que trae ánimo al pueblo y en muchas cosas más. Y hasta en un juez, ¿ok? Así que es un creyente que anhela ver la obra de Dios restaurada y obedece el mandato del Señor para hacer su voluntad, para que ese plan divino se convierta en una realidad. Pero ¿quién era Nehemías? Pues como dije, Nehemías era un empleado de confianza del gobierno, era la persona que tenía en su corazón ese arder de hacer la obra del Señor. ¿Cómo fue que empezó todo esto? Bueno, él trabajaba allí en el palacio, de toda su vida se había criado en el cautiverio, había escuchado historias de la gloria de Israel, de cómo era el templo, las historias de los padres, de lo que Jehová hizo con nosotros. Y en una ocasión se encuentra con unas personas que hicieron un viaje a Judá y regresan, y él se acerca y les dice, oye, me enteré que ustedes acaban de venir, como Samuel que acaba de venir de Israel, cuéntame cómo estuvo eso por allá, que hay de nuevo. Sin embargo, las noticias que él recibe no era lo que él esperaba, sino que fueron noticias bien desalentadoras. Y esa persona con quien él se encuentra le dice en el capítulo 1, ay, si tú supieras, ¿para qué ni pregunta? Si el resto de los que se quedaron allá, que se salvaron de la cautividad, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Porque la situación era difícil y vergonzosa. El pueblo de Judá, un pueblo que vivía lleno de orgullo, con una cultura rica, con una tradición, que se enseñoreaban de, mira nuestro templo forrado de oro por dentro. Oh, que esto es santo, que aquí es que hacemos el altar, aquí no entra todo el mundo, aquí no entran los extranjeros, aquí no entran las mujeres. Oh, mira la majestuosidad, aquí Jehová desciende y habla con el sumo sacerdote. Y ellos se enorgullecían de su riqueza, de su cultura, de sus tradiciones, pero no eran humildes, no servían al Señor de corazón, y pasó lo que pasó. No voy a entrar en detalle porque ya sabemos lo que pasó, cómo la ciudad fue atacada, como el pueblo en su mayoría se fue llevado cautivo, pero los viejitos, la gente mayor, los enfermos, los cojos, los que no podían ser de mucha utilidad para propósitos de esclavitud, pues los dejaron abandonados allá. Y el pueblo había intentado en varias ocasiones reconstruir la ciudad, y era como una frustración de que ya se habían resignado a que eso era lo que había, que todos los intentos por restaurar habían sido en vano. Así que en vez de ser el orgullo de las naciones, terminaron siendo la vergüenza, la deshonra entre las demás naciones. Ay, Venezuela. Y cuando Nehemías escucha estas palabras y él se va a su aposento, a su lugar privado, él lo que sintió fue que una carga bien grande se depositó sobre su hombro y sintió ese dolor, y lo primero que hizo fue orar. Luego empezó a ayunar y seguía orando, porque él decía, Dios mío, yo quisiera poder hacer algo, perdónanos. Todos estos años en cautiverio, perdóname a mí, perdona a mi familia, perdona a mi pueblo. Señor, cumple todas esas promesas que tú has hecho de que un día tú nos ibas a restaurar, de que tú nos ibas a levantar. Y entonces vemos cómo
como él siente esa carga ante esas noticias tan desalentadoras y tenía ese deseo en su corazón. A medida que yo haga este relato, yo quiero que usted tenga dos perspectivas en su cabeza. Cuando hablamos del libro de Nehemías, yo no voy a contar exactamente la historia, solamente unos detalles. Usted va a ver la historia desde, claro está, la perspectiva histórica de qué fue lo que pasó, como Dios trató de Israel. Pero abra su entendimiento para que vea todo esto desde la perspectiva de hoy en día de Casa de Oración. ¿En qué se asemeja esta historia a nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros aquí? Que estamos en Spring, Texas, en Casa de Oración. ¿Acaso usted no siente la misma carga y el mismo dolor cuando usted viene a la iglesia un domingo y usted dice, Dios mío, nuestra casa está desolada, la casa es grande, hay espacio para mucha gente, pero la casa de Dios está vacía, cada día somos menos y muchos se han ido y muchos de ellos han sido cautivos por el enemigo? Y nosotros oramos para que esos presos del enemigo, para que la gente venga de ese cautiverio y venga a este lugar, para que sus vidas sean transformadas por la palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia y usted no siente carga de ver esas sillas vacías, entonces usted tiene que pedirle perdón a Dios y se tiene que arrepentir. Usted tiene que sentir dolor y carga y decir, Dios mío, yo quiero que mi iglesia sea restaurada. Yo quiero que esta obra que tú levantaste en el Spring sea levantada. Amén. Yo quiero hacer algo para reconstruir este ministerio, para reconstruir estos muros. Ese es nuestro deber. En Puerto Rico hay una costumbre. Como yo soy de Puerto Rico, pues hablo de Puerto Rico. Cuando hay una víctima, un caso famoso de que fue asesinado, que murió, que pasó algo, hay una persona en necesidad, hay una crisis, y se identifica a una persona como que pasó una injusticia grande o algo así, la gente dice, y están esperando ese juicio para que se le haga justicia, se vuelve viral en las redes, porque la gente se identifica con esa causa y escriben en las redes hashtag, todos somos José, todos somos María, todos, se identifican con el agraviado. Pero en esta noche debería de hacerse viral en nosotros el decir, hashtag, en esta noche, todos somos Nehemías. Amén. Tú eres Nehemías. No es el pastor, no es la maestra de los jóvenes. Amén. Tú eres Nehemías. Tú que dices, yo lo único que hago es sentarme ahí, como digo yo muchas veces. Cuando el pastor me va a presentar, yo digo, yo soy una que se sienta en una silla. Eso es todo lo que yo hago. Todos somos Nehemías. Todos debemos de sentir carga por reconstruir esta obra. Y a todos Dios nos puede convertir de copero en gobernador. No quiere decir que todos vamos a ser pastores. Quiere decir que todos somos útiles en la obra de Dios. ¿Okay? Así que Nehemías se entera de lo que hizo el enemigo en Jerusalén. ¿Qué hace el enemigo? Viene a robar, a matar y a destruir. ¿Qué se robó? La reputación, el orgullo, el prestigio de un pueblo, el temor que tenían los otros pueblos que decían, no, con Jehová tú no te metas, pero al ver que el pueblo estaba derrumbado, el pueblo veía a Jehová como un Dios más. Porque si permitió eso, pues entonces él es uno más. ¿Qué se robó? Se robó la fe, el gozo, el ánimo, la esperanza del pueblo de volver a levantarse. ¿Y qué destruyó? Toda la ciudad, su muro. Cuando yo veo esos videos de todo lo que el ejército ruso ha hecho en Ucrania, cuando vemos esos visuales en las noticias y vemos ciudades enteras hechas ruinas, y edificios de apartamentos que la entrada está llena de ruinas. Yo digo, si yo estuviera allí, yo hubiese querido entrar a ver si puedo salvar algo de mi apartamento, pero hay lugares por donde no se puede pasar, porque eso es escombro tras escombro. Y cuando yo veo esos visuales, yo me imagino a la ciudad de Jerusalén en aquel tiempo, porque destruyeron todo, estaba todo en ruinas, desgraciadamente, como se encuentran muchos lugares en Ucrania hoy en día. Pero Nehemías cumplió 3 proyectos en particular. Número 1, reedificó el muro. Número 2, reedificó las puertas del muro,
que eso nada más era un proyecto aparte. Y reedificó las casas. Ayudó, terminamos aquí, pues vamos a seguir acá. Terminamos el muro, pues entonces vamos a poner manos a la obra. Era como un Habitat for the Humanity, donde se ayudaban unos a otros para asegurarse que todo el mundo tuviera una morada estable, una morada fija donde habitar. ¿En qué se asemeja eso hoy en día, casa de oración? ¿Acaso no estamos trabajando para reedificar nuestro muro espiritual? ¿No nos estamos disciplinando para orar? ¿Acaso no estamos tratando de recuperar lo que el enemigo nos robó? La fe, el ánimo, el deseo de trabajar. ¿Acaso no queremos reedificar nuestra casa, nuestro altar personal, nuestro altar familiar? Todos somos como Nehemías. Así que, a medida que Nehemías hacía la obra de Dios, en todo lo que hacía se aparecían tres enemigos. Usted sabe, el enemigo no le gusta ver al pueblo de Dios trabajar. Y hablaba mucho de, donde quiera que yo me metía, se presentaba Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, y había unos cuantos más, pero esos tres nombres en particular se mencionan en la escritura. Pero lo que lo tenían hasta acá. Sanbalat, el pastor dice que los tenían hasta acá. Tobías y Gesem el árabe. Tres personas, una trilogía de enemigos. ¿No se le asemeja a eso? A esa trilogía que se menciona en el Apocalipsis. El enemigo quiere imitar siempre, ser adversario, imitar todo lo que es de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Apocalipsis nos habla de un antítesis de Dios. El anticristo, el falso profeta y la bestia. Pues ahí vemos la obra del enemigo clara y directamente. Usaba una trilogía para atacar todo lo que fuera de Dios. Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe. Cada vez que ellos hacían, pero Dios les dio ese discernimiento a Nehemías, que cada vez que venía un ataque, él inmediatamente identificaba qué era lo que el enemigo quería hacer. Y usted va a leer, yo lo invito a leer el libro de Nehemías. Usted va a leer que a través del libro de Nehemías, cada ataque Nehemías lo identificaba. Y me dijeron tal y tal cosa para intimidarme. Y luego vino Sanbalat y Tobías y me dijeron tal y tal cosa para hacerme sentir miedo. Y luego vino Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y se confabularon y sobornaron a fulano para que me dijera esto y esto para que yo saliera huyendo. Pero cada vez que había un ataque, dice la Biblia, Nehemías decía, me hicieron esto con este propósito y oré al Señor. Señor, tómale en cuenta sus actos. Y me decían tal cosa, Dios mío, no permitas que nos intimidemos, danos fuerzas para la obra. Y hacían esta otra cosa para estorbar la obra de Dios y ellos desarrollaban otro plan. Pues ahora vamos a hacer 2 turnos de trabajo, unos de guardia y otros trabajando. Al otro día los que estaban de guardia trabajan, los que están trabajando están de guardia. Y establecían planes de trabajo. Ok, nadie se va a quitar la ropa, todo el mundo está vestido por si hay que salir corriendo. Vamos a establecer, como dice en el Army, un rally point. Este es el punto de encuentro. Cuando yo suene la trompeta, no importa dónde tú estés, tú sales corriendo y aquí es que nos vamos a reunir. Este es el rally point, el punto de encuentro. Todo el mundo con la ropa, usted solamente se desviste para bañarse, se refresca, se cambia la ropa y siempre con la espada en la mano. Porque la obra del Señor hoy en día es así. Nosotros estamos trabajando la obra del Señor, pero con la espada en la mano. Porque cuando viene el enemigo a atacar, hay que defenderse. El tiempo de quedarse callado y estar llorando, ese tiempo ya se pasó. Ahora hay que orar, hay que atacar, hay que estar a la defensiva. No, el enemigo me va a dar, pero yo me voy a defender. Yo no me voy a quedar callado. ¿Ok? Así que vamos a ver a través del libro de Nehemías que él detalla esta persona y este grupo familiar levantaron esta parte del muro. Y esta otra persona fortalecieron y restablecieron esta parte y identifica todas las puertas. La puerta del valle, la puerta vieja, la puerta de las ovejas. Y va detallando ese grupo de personas que trabajó en esa obra porque eran muchos teams, muchos equipos de trabajo, todos a la misma
Zambalén, o todos esos nombres que hay que leerlos con calma para poderlos entender. ¿Por qué se preocupa por detallar quién reestructuró qué área? Porque lo que importaba era que hicieran la obra, ¿verdad? Y usted no se pregunta, ¿por qué entrar en detalle? ¿Por qué decir cuántos emigraron de esta tribu, de esta familia, cuántos cantores, cuántos siervos del templo, cuántos sacerdotes? ¿Por qué? Respuesta. Porque para Dios toda persona es importante. Amén. Todo el mundo cuenta. Para la obra de Dios, cada uno es importante. Para la obra de Dios, delante de Dios, todo el que trabaja, Dios lo reconoce. ¿Y cómo Dios lo reconoció? No solamente los bendijo, pero inmortalizó sus nombres en el libro sagrado. ¿Por qué se mencionan tantos nombres de la gente que trabajó? Porque a Dios no se le olvida cada cosa que tú has hecho. No se le va a escapar nada. Y tú dirás, pero Señor, yo solamente ungía, yo solamente abría las puertas, botaba la basura. Dios te tiene apuntadito en el libro. Yo solamente verificaba que todo estuviera conectado y prendía y apagaba el sonido. Dios te tiene registrado. Yo solamente trabajaba con los jóvenes, yo no tenía más ningún ministerio. Dios te tiene apuntado. Yo era pastor, yo levanté 3 iglesias, Dios te tiene apuntado. Bueno, yo no tenía ningún ministerio en la iglesia, yo lo único que sabía hacer era orar. Pues Dios te tiene eso apuntado. Todo lo que tú hagas para el Señor, aunque ayudes a limpiar cuando hay una actividad de compartir, aunque tu único ministerio sea preparar el café, aunque tu único ministerio sea preparar la Santa Cena, servir los pedacitos de pan y las copitas de vino, todo lo que tú hagas en el Señor es importante. Amén. Y Él va a inmortalizar todo lo que tú has hecho y algún día tendrás tu recompensa. Así que hablando de todo un poco, diremos. Entonces, leyendo el libro de Nehemías, nos damos cuenta cómo es que obra el enemigo. Él no tiene trucos nuevos, porque las mismas estrategias que usó en el pasado, las mismas las está usando hoy en día. Exacto, esto es como un ciclo. Él no se ha inventado nada nuevo, sigue haciendo lo mismo. ¿Qué cosas hace el enemigo para atacarnos? Igual que atacó al pueblo de Israel, nos ataca a nosotros, especialmente a nosotros, casa de oración. Vamos a ver, porque hay que hablar de esto también, para que cuando usted abra los ojos y diga, está intimidando, está desanimando, eso lo ha hecho conmigo, eso lo ha hecho con algunos aquí y se fueron. ¿Qué hace el enemigo para atacar la obra de Dios? Los Zambalá, Tobías, los Gesén, que se dejan usar por el enemigo. ¿Qué hacen ellos? Provoca indiferencia. Indiferencia. El pueblo de Israel veía que ellos habían intentado en varias ocasiones reestructurar los muros y el proyecto siempre se caía al piso, todo se quedaba en nada, la obra nunca se complementaba. Y eso traía un desánimo de que, ¿para qué intentar nada si nada ha funcionado? Y lo mismo pasa en casa de oración. Llega el momento que usted viene a la iglesia y ve siempre poquito a poquito y se vuelve indiferente. Ya no ora por el asunto porque usted ve que nada cambia, que somos siempre los poquitos. Pues yo me conformo porque lo importante es que nosotros estamos aquí. No, pero deberíamos de sentir carga por el que no está, por las sillas que están vacías, por lo que Dios va a traer. ¿Qué más hace el enemigo? Te subestima, te baja la autoestima. ¿Qué le decía a los enemigos cada vez que ponían bloques? Y el empañetado. Venían ellos, se aparecían bien frescos, todo el mundo trabajando, sudado, y ellos ahí bien fresquitos. Pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo aquí? ¿Qué porquería es esta? Ustedes no saben nada de construcción. Ustedes no, mira este muro, eso está virado ahí. Esto está mal hecho. Esa zapata, eso no está bien. Mira, si se trepa una ardilla por ahí o una zorra, con el peso se cae, porque esto es una porquería lo que ustedes están haciendo aquí. Entonces, con esos comentarios, ¿qué era lo que ellos provocaban? Mofa. División, dice el pastor. Desánimo. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer aquí? Nadie es experto en esto. Nosotros no somos ingenieros, yo lo que sé es mezclar cemento. Pero lo mismo pasa aquí, en casa de oración. Tú vienes y traes una palabra y la gente dice, no me gusta cómo habla Eva. Ella habla muy rápido. Yo no entiendo ni la mitad de lo que dice.
Ay, a mí me gusta más cuando predica Elizabeth. A mí me gusta más cuando canta la seria. Cuando se ora, ese es el que ora con se siente la presencia de Dios. Y a veces comentarios que a veces no vienen ni malintencionados. Cositas pequeñas, pero que te pullan el corazón. Y el enemigo las usa. Aún a la gente del pueblo de Dios, el enemigo lo usa para sembrar desánimo, desaliento. Entonces ellos se mofaban, hacían acusaciones para crear falso testimonio, para crearle, porque Nehemías lo decía, vinieron y me dijeron tal cosa para desprestigiarme, para crearme mala fama. ¿Y qué cosa decían? ¿Y quién les dio permiso a ustedes para construir aquí? ¿El rey tiene conocimiento de esto? No, vamos a mandar una carta. Es más, la vamos a leer delante de todo el pueblo para que se enteren de lo que vamos a hacer. Estimado rey, este pueblo está construyendo sin permiso de construcción, sin tu autorización, pero ¿tú sabes por qué quieren terminar el muro? Para entonces sentirse fortalecidos, rebelarse contra ti. Déjame decirte que lo primero que van a hacer es que no van a pagar más taxes. O sea que ellos inventaban las historias, eso lo dice Nehemías. Se inventaban las acusaciones para crearle mala fama, para estorbar la obra, para que el enemigo dijera, cese y desista. Pues no, pues que ellos decían, tú nos estás acusando, pues nosotros nos vamos a defender. Aquí nosotros somos guerreros. Usted sabe escribir, nosotros también. Usted sabe de escribir. Ponte esta carta, vamos a defendernos. Que esto fue lo que dijo el profeta y el rey qué sé yo quién, nos dio permiso. ¿Ok? Entonces venían y le decían, vino uno, se confabula, mira lo que hace el enemigo, se confabula con alguien. Eso se llama crear una conspiración. Y a veces hay personas que se conspiran con otras para intimidar, para desanimar. ¿Acaso no hay gente por ahí esperando que esta obra se cierre? Ay, olvídate. Hay una fila, pero se van a quedar ahí sentados. Olvídate que esta iglesia va a terminar cerrada. Miren, hermanos, entiendan. Vayan buscando para dónde coger. Porque ustedes no se van a poder sostener ustedes mismos, dicen algunas personas. O se unen a esta iglesia, o se unen a la iglesia, o cada cual coja para su sitio. ¿Y qué ha hecho el pueblo de Casa de Oración? Vamos a pelear. Un hombre como yo no huye. Y le dicen a Nehemías, vente para mi casa que te tengo que contar algo en secreto. Mira, tengo esta confidencia. Claro, le habían pagado para que mintiera, viniera con el cuento. Tengo esta confidencia. El plan ya está confirmado que esta noche vienen a buscarte para matarte. Vente, vamos a escondernos en el templo, pero en la parte de bien adentro. Nos vamos a encontrar en el templo. La Biblia habla de alguien que mataron en el mismo altar. Que andaba huyendo y lo mataron en el altar, como para que él se creyera que porque estar en el templo no iba. Yo no sé si el plan era atacarlo cuando saliera de su casa o simplemente ver cómo él corría como un cobarde y luego desprestigiarlo, porque el mismo enemigo que te ataca, que te causa las falsas acusaciones, luego viene y se ríe de ti. ¿Ves? Y le dijeron, ven, en el capítulo 6 le dijeron, ven, vamos a escondernos en el templo, porque eso es sagrado, fíjate que ahí nadie se va a atrever a hacernos daño, porque eso ya yo recibí confidencias y mis fuentes me indican que está confirmado que esta noche vienen a buscarte para matarte. Y Nehemías dijo, un momentito, hasta aquí. Un hombre como yo no huye. Amén. ¿Quién que sea así como yo, alguien como yo, va a salir corriendo a esconderse en el templo, aunque sea la casa de Dios? No, Señor. Alguien como yo no huye. Alguien como yo no se esconde. Amén. Alguien como yo no sale corriendo de miedo. Amén. Tú no me vas a intimidar. Yo no voy a soltar los guantes. No voy a tirar la toalla. Amén. No voy a suspender la obra. No voy a dejar de trabajar y tampoco voy a dejar de orar. Porque una cosa que me gusta de Nehemías es que cada vez que había un ataque del enemigo dice, y oré al Señor y le pedí esto y esto y esto. ¿Qué pedía Nehemías? Nehemías pedía victoria contra el enemigo. ¿Y acaso nosotros no tenemos que hacer lo mismo hoy en día? Nehemías pedía justicia contra los que los difamaban.
pedía gracia y favor delante del rey. Que restaurara la honra. Nehemías pidió suministro, porque no estaba nada de malo pedir por nuestras necesidades materiales. Dame materiales para la obra, dame salvoconducto, que me aprueben esos papeles de migración para poder cruzar de un sitio a otro, y que tú me des gracia y me protejas para que no me asalten por el camino y me quiten todo lo que tengo, para que yo pueda ir y venir con bien. Todo eso pedía Nehemías. ¿Y acaso nosotros como creyentes no tenemos que hacer lo mismo hoy en día? Me encanta que Nehemías oraba por todo. Y yo también oro por todo. Cuando tengo muchas cosas que hacer y solamente tengo un día libre, y no decimos, Señor, ayúdame que yo pueda aprovechar el día, que no se me vaya en nada. Porque uno se sienta a desayunar y ve Facebook y le pone otro video y otro video. Y si usted no dice, no, tengo cosas que hacer, se le van las horas allí. Se le va el día como si nada. Así que el enemigo conspira, se confabula con otro. Los mismos trucos de antes, los mismos. Otra cosa que hace el enemigo, mantiene al pueblo en ignorancia. Interfiere, se cuela. Se hace pasar como uno de los nuestros ellos decían, vamos a ayudarlo en la construcción. Pero cuando estemos haciendo esto, vamos a hacer las obras flojas para que se caigan los muros, que caiga la pared encima del otro. Y mientras estemos de eso, vamos a decir un accidente y los vamos a matar ahí mismo en la construcción, los vamos a matar y vamos a estorbar la obra. Ellos confabulaban, se inventaban cuántas cosas no imaginaron para estorbar la obra. Y una cosa que mantenía al pueblo en ignorancia, porque como el pueblo no leía la ley, el pueblo no conocía lo que decía la escritura, pues el pueblo pecó delante de Dios, se mezclaron con otras naciones. Lo mismo que pasa hoy en día, la gente no lee la palabra, entonces se pasan viendo cosas que no deben de ver, oyendo música que no deben de oír, se meten en sitios que, yo no hago nada malo, pero se meten en sitios donde no se deben de meter por pura ignorancia. Pero cuando la obra estuvo restaurada, cuando el pueblo se separó de los extranjeros, cuando el pueblo se purificó, y dice Nehemías que habían reparado el muro y no había ni una sola brecha. Igual que nosotros hoy en día. Cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros nos apartamos del pecado, cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy, quiero intimar contigo, quiero ser como tú, quiero que quites de mí lo que no te agrada, quiero que me purifiques, saca todo lo malo de mí. Entonces, cuando empezamos a intimar con el Señor, viene esa hambre y sed de las palabras de Dios. Amén. Ya no queremos lechita, ahora queremos vianda, palabra, estudio profundo, entrar en profundidad. ¿Y qué pasó con el pueblo? Cuando ya se había restaurado, se había levantado la ciudad y todo, le dijeron a los líderes, léanos la ley de Moisés. Hace tanto tiempo que léanos algo. Y montaron una tarima en madera y treparon al sacerdote Esdras bien alto para que todo el mundo lo viera, para que pudiera esa voz proyectarse y todo el pueblo lo escuchara. Había un grupo de gente que estaban para interpretar, leían una parte y se la interpretaban al pueblo, esto es lo que quiere decir, leían otra parte y estuvieron un día entero. ¿Qué pasa? Cuando tenemos hambre y sed de la palabra de Dios y empezamos a leer la palabra y empezamos a ver todo lo que Dios quiere tratar con nosotros, cómo trató en el pasado, haz eso conmigo. Cómo Dios le susurraba al oído a los profetas y le decía, Señor, haz eso conmigo. Yo quiero discernir tu voz. Yo quiero que tú me susurres y me des dirección. Yo quiero ser como Nehemías, que cuando venga el enemigo a atacarme, yo pueda decir, esto es lo que está tratando de hacer el enemigo. Y poder orar más efectivamente y pedir específicamente por eso que el enemigo quiere hacer con mi vida. Quiero ser efectivo, quiero tener éxito en mi vida profesional, en mi relación familiar, en mi casa, en mi trabajo, en mi servicio al Señor. Entonces, así era que actuaba el enemigo. Pero ¿cómo respondió Nehemías? ¿Cómo respondió Nehemías? ¿Cómo el pueblo, a través de Nehemías, aprendió a vencer al enemigo? Número 1, yo diría 4 cosas principales. Número 1, como acabo de decir, Nehemías oraba por todo. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a vencer?
orando todo el tiempo, Amén. orando todos los días, orando por cada situación que se presenta en tu vida, orando por cada necesidad que tenga nuestra iglesia, orando por cada actividad, aunque sea un picnic en el parque, hay que orar por el picnic. Aunque sea una clase para los jóvenes, hay que orar por los jóvenes, hay que orar por la clase, hay que orar por las visitas, hay que orar que los que sirven no se cansen, no se quiten, no se desmayen. El enemigo no nos ataque. No que la gente se vaya, sino que más gente venga. Por todo hay que orar. Número 2, ¿cómo vencieron al enemigo? Nehemías le dio ánimo a trabajar. Y usted lee a través del libro de Nehemías que decía, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque la palabra de Dios estaba presente. Habían profetas que le hablaban. Pero si la gente deja de venir a la iglesia, si la gente no lee la Biblia, si la gente no ora, ¿cómo usted va a tener ánimo? Usted se desanima, usted se queda, es que estoy tan cansado. Dios sabe. Dios sabe que hoy no puedo ir a la iglesia porque estoy que arrastro los pies. Pues nosotros también no estábamos en la casa sentados en el sofá viendo con control. Nosotros hemos tenido un día ajetreado, hemos hecho un montón de cosas y venimos a la casa del Señor a veces arrastrando los pies del cansancio. Pero cuando estamos aquí, puede más el deseo de estar en la casa del Señor que nuestro mismo cansancio. Número 3, ay Dios mío, me pasé del tiempo. Declaró su confianza en Dios. Ante los ataques del enemigo, cuando le decían, ¿qué es esto que tú estás haciendo? Esto no va para ningún lado. Y ellos dijeron, el Dios de nuestros padres nos va a prosperar. Levantémonos y edifiquemos. Siempre hablando palabras positivas, siempre palabras de ánimo. Cuando viene el hermano y le diga, ay bendito, hoy habíamos 12 en la iglesia. Ay, verdad, qué vergüenza. No, tenemos que orar. Tenemos que orar. Así es. Porque el domingo anterior habían 12, pero el domingo pasado habían 24. O sea que se multiplicó. Y si cuento a los niños, pues éramos casi 30. Así que hay que tener palabras positivas, palabras de confianza, palabras de ánimo. Y número 4, ¿cómo vencieron al enemigo? Repararon las puertas. Completaron la obra de restauración para no dejar entrar al enemigo. O sea que uno tiene que filtrar lo que entra y lo que sale en nuestras vidas. Esto no es que la puerta está abierta para que entre cuanto Zambalaj y Tobías quiera entrar. Nosotros tenemos que filtrar. Así que si nosotros queremos ser creyentes como Nehemías, tenemos que aprender que alguien como yo, alguien como tú, porque tú también eres Nehemías, no huye. Amén. Alguien como tú no se esconde ante la adversidad, amén, no se queda en la casa porque tuvo un problema, porque el pastor lo regañó, porque aquella hermana malinterpretó el comentario que usted hizo. No, cuando hay una adversidad en su casa, un problema familiar, en vez de deprimirse y quedarse encerrado en la casa, corra a la casa de Dios, ore por cuanta cosa se le presente, amén, siga siempre hacia adelante, que nadie lo detenga, que nadie lo desenfoque. ¿Okay? El enemigo, recuerde esto, el enemigo siempre gana cuando usted se rinde, cuando usted deja de trabajar y cuando usted deja de orar. Así que, ¿cuál es el deber del creyente ante el ataque del enemigo? Hacer lo que hizo Nehemías. La Biblia habla, él hizo esto, todo en verbos de acción. ¿Qué hizo Nehemías? Ordene su casa, restaurar, restaure su vida, restaure su familia, reparar, cierre toda grieta por donde viene el enemigo a atacarlo, edifique. ¿Cómo yo me edifico? Lea la palabra, oiga música cristiana, o vea programas cristianos, escuche mensajes positivos, mensajes cristianos, escuche a otros orar si usted no sabe, porque así más o menos coge idea y aprende. Exhorte a los demás, siempre tenga una palabra positiva. Si no se sabe un versículo bíblico, pues una palabra positiva para alentar a los demás. Aliente a los demás. Y en resumen, ¿cómo podemos ser como Nehemías? Siendo creyentes que trabajen en la obra, que crean en el plan de Dios para este ministerio, para su vida, amén, y que nunca cesen de orar. Amén. Amén. Gracias por su atención. Hasta que me pare.
Si ese aplauso es para el Señor, dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo no sé, usted puede decir ay, 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 uy, 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 o puede decir gloria a Dios y puede decir amén. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través del Facebook Live de Casa de Oración. Y quiero agregar, gracias Eva por dejarte utilizar por el Señor para traer esta palabra a nuestra vida. Escuche esto, recuerde, esto se lo he dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir. El principio de la liberación es el reconocimiento. Si usted no reconoce que algo está mal en su vida, que algo necesita repararse, que algo necesita reconstruirse, que algo necesita restaurarse, que usted necesita perdonar, que usted necesita cambiar, entonces ahí no va a pasar absolutamente nada. Para poder nosotros, Dios obrar, e inclusive cuando nos dan o dan esos diagnósticos que usted no quiere escuchar. Yo me imagino que cuando a la hermana Elizabeth le dieron aquel diagnóstico de aquella enfermedad que no voy a ni a nombrar, porque venció con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Cuando nadie quiere recibir un diagnóstico de ese tipo, ¿ok? A nadie le gusta. Por eso a nadie le gustaba escuchar a los profetas, porque los profetas venían a darle el diagnóstico al pueblo. El pueblo tiene esto, y si no se toma la medicina, que es volver al Señor, a Jehová, van a morir, van a perecer. ¿Y qué hacían con los profetas? Los apedreaban, los aserraban, los cortaban, porque a la gente no le gusta escuchar. No nos gusta, al ser humano no le gusta que le digan, no estás orando, no estás edificando, no estás perdonando, no estás cambiando. No nos gusta, porque así somos los seres humanos, porque el orgullo y la altivez siempre están allí presentes. Pero hoy el Señor nos ha dado una palabra para casa de oración. Amén. Como dijo Eva, era para Israel en un momento, Dios usó, pero ¿cómo nosotros lo podemos aplicar acá? ¿Cómo es posible que yo sea indiferente? ¿Cómo es posible que a mí no me duela lo que pueda estar ocurriendo? Entonces, si yo reconozco lo que está ocurriendo, entonces yo puedo orar ser específico con la oración. Señor, necesitamos guerreros. Por ejemplo, hace una semana atrás, yo recuerdo que Dios como dijo una de las cosas que dijo Eva compartiendo la palabra, Nehemías le identificaba. Y en unas semanas atrás, yo no me había dado cuenta, y el hermano José me dice, pastor, el enemigo está atacando a los servidores. Porque todos los que tengo en el grupo de servidores, Dios viene, mire, fulano está enfermo, sutano está pasando por esto, sutano no está por aquello, está de no sé qué, y no han estado viniendo a la iglesia por esto y por esto. Dije, wow, y me dijo, y no está pasando con el grupo de oración. Si usted ve el grupo de oración, fulano está allí, sutano está allí, el no sé qué está, es más, está pasando. Y si usted ve el otro grupo, no está. Dije, hay un ataque, se está identificando. ¿A quién está atacando al enemigo? A los que están en la parte del servicio, en la parte del gobierno, en la parte del diaconado de la iglesia. ¿Ok? Entonces allí uno tiene que identificar que son ataques bien dirigidos para desanimar, para desalentar. Pero me gusta el final de la prédica y de la palabra de hoy. Pero con nosotros se equivocó. Con nosotros, diga, se equivocó, digo, conmigo se equivocó el enemigo. Se equivocó porque yo tengo la carta del rey. Yo tengo la carta del rey. Pastor, ¿cuál rey? El rey de reyes y señor de señores. Yo tengo sus promesas.
tengo su palabra. Tenemos, porque usted también la tiene, porque usted no es mía o no. Tenemos la carta del Rey. ¿Y qué dice esa carta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Qué me dice esa carta? Aunque pases por el fuego, no, la llama no arderá en ti. Aunque pases por las aguas, no te negará. ¿Qué dice esa carta? Que Él me dará fuerza como la de un águila. ¿Qué dice esa carta? Es la carta del Rey. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Dice, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Aderezas mesas, preparas mesa delante de ¿qué? De mis enemigos, mis angustiadores. Como decía Eva, venían a cada momento a traerle un chisme, a traerle una noticia para tratar de causarle ¿qué? Angustia. Este es un plan de asesinato. A lo mejor era en el templo que lo estaban esperando para matarlo. A lo mejor era ahí que tenían todo ya preparado y arreglado. Y a lo mejor el que le estaba anunciando el supuesto información oficial para que no le hicieran daño, a lo mejor era el emisario que le estaba indicando el camino para que párate aquí, que aquí es donde te va a caer el piano del techo. Pero Dios es un Dios amoroso, poderoso y nos defiende. Dios te bendiga a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live de Casa de Oración. Te bendigo, aunque tus ojos no puedan ver hoy en este momento, alrededor de tus circunstancias, no puedan ver lo que Dios te ha prometido. Tienes que permanecer creyéndole al Señor. Tienes que permanecer parado en la roca del Señor. En Casa de Oración arrancamos en enero 2020. Vino una pandemia, tuvimos 7 meses cerrados. Mucha gente no regresó. Mucha gente se mudó de ciudad. Otra gente, al irse el pastor fundador, también se desanimó. Pero sabes una cosa, no son de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Y esta casa está viendo la gloria de Dios y verá la gloria de Dios. Dios te bendiga mucho, te amamos, te queremos, te invito mañana viernes a orar con nosotros de 5 a 6 de la mañana y el día domingo a partir de las 5 de la tarde. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda que el Señor le da fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso?